Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia en esta nueva edición de la Galería de Locutores 2025. Vamos revisando página a página, año tras año, y por cierto son décadas de prestigiosas voces e imágenes del país que se hacen presente en la cosa pública y también en el sector privado. Pero vamos esta vez a dar la bienvenida a Edison Sánchez. Edison, un gusto saludarte, mirarte, escucharte. Bienvenido a esta galería. Muchas gracias, Aníbal. Qué gusto de compartir contigo y con tu audiencia esta entrevista. Yo quiero agradecerte por la invitación y estoy a las órdenes para conversar de este maravilloso mundo que es la radio, la comunicación, la televisión, que es realmente la pasión que a todos o a muchos nos embarga la vida, nos ha ocupado la vida entera, Aníbal. Al escoger este oficio, esta apasionante profesión, esta actividad de la comunicación, de alguna manera tenemos siempre un comienzo, una evolución y hasta cierto punto estamos para confirmar y para dialogar nuestros procesos. Háblanos un poquito de de lo biográfico, exactamente, Edison Sánchez, dónde nace, dónde se forma la etapa escolar, cómo inicia las primeras puertas que se abren, los pasos de esa etapa importante y vital que es el despegue, en donde uno prácticamente se crea horizontes. Gracias, Aníbal. Mira, yo soy lojano de nacimiento. Yo nací en Loja en el 63. Ya ha pasado muchos años de vida. En este momento yo tengo 62 años. Eh, Mi escuela la pasé en la ciudad de Loja, tanto también el colegio, pero mi idea era estudiar comunicación. De todas maneras, en ese tiempo no habían muchas facultades de comunicación. Habían solamente en Guayaquil y en Quito. Entonces yo ya había iniciado en Loja, en mis épocas juveniles, haciendo programitas de música en una radio local. Programitas así de música juvenil, donde simplemente uno se anuncia el cantante, el nombre del tema, la hora, se aceptan llamadas telefónicas, como se hacía la programación de la radio desde hace mucho tiempo. Entonces yo ya había tenido esos antecedentes en mi ciudad y en una radio que era muy sintonizada, en mi ciudad que se llamaba la Radio Musical. Eh, entonces mi idea, mi sueño era irme a estudiar comunicación en otra parte. Y lo conseguí, pero antes de ya pasar a la otra etapa, quiero contarte que todo esto nace de una anécdota. Cuando yo estaba seguramente en primero de bachillerato o segundo de bachillerato, eh, yo cambié la voz. Y claro, mis compañeros mantuvieron una voz normal, como todos los seres humanos, pero a mí la voz se me convirtió en esta voz gruesa. Esta es una voz así que llama de alguna vez la atención. Entonces, mis compañeros me comenzaron a decir de apodo locutor. Entonces, cuando yo pasaba por ahí por los pasillos del colegio, todo el mundo me decía así, fingiendo la voz, me decía, hola locutor, hola locutor.
Y entonces, eso de alguna manera marcó mi vida, ¿no? Entonces, alguien que ha trabajado en una radio me dice, ven, 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 hagamos una prueba. Te lo presento al dueño de la radio y hagamos una prueba. Y en efecto, el dueño de la radio me dice, oye, pero tú tienes una voz de locutor y no has trabajado antes en radio. Digo, no, 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 La para madera nada. está ahí. Así que esos fueron los inicios, Aníbal, de mi vida. Pero como te digo, yo soñaba en salir de mi ciudad y estudiar comunicación en otra ciudad. Entonces, algún rato, cuando ya me gradué de bachiller, se abrieron las puertas para yo viajar a Quito. Entonces, aquí en Quito, yo estudié en la Universidad Central. Antes era muy fácil entrar a la Universidad Central. No Se había muchos madrugaba y problemas. punto. Claro, no había muchos problemas como los hay ahora. Simplemente uno se acercaba a la secretaría de la facultad y se decía, ven, señor, yo quiero matricularme, se presentaba el título de bachiller y eso era todo, o sea, no había más dificultades. Y eso sucedió así. Y mientras yo estudiaba, eh, porque claro, todo provinciano tiene que trabajar también para subsistir en una ciudad, porque yo vengo de una familia muy pobre, mis padres eran muy pobres, mi padre es agricultor y nosotros somos 8 hijos, entonces no había la posibilidad de que mi padre me pague mi estadía y mi universidad en Quito. Entonces yo busqué una radio para trabajar. Y me aceptaron en una radio que era del sindicato de choferes de aquí de Quito o de Pichincha. Permíteme, Edison, permíteme una secuencia y ser parte de esa etapa, de esos años, a principios de los 80. Yo te conozco en una cobertura de radio noticia, en donde eran jornadas de paralización del país y esa emisora, no sé si la coordinaba o la dirigía Washington Yepes. Yo te conozco en Ya, Radio la radio Noticia. noticia, yo no recuerdo el nombre del dueño de la radio. Arcentales, Perdón. Arcentales. Arcentales, claro, Arcentales. Él nos permitía a los estudiantes de comunicación hacer prácticas en su radio noticia. Lo mismo lo hizo el padre Jesús Palomino. No sé si tú alguna vez Claro, lo tuve la conociste. oportunidad de trabajar, de colaborar en su emisora durante 2 años, en la época del 90, en donde eh, llegó a presidir y a dirigir Manolito Escobar. Perfecto. Es la radio del padre Jesús Palomino era la HCM1. Ujú, Era la radio de la Basílica Nacional. así es. Entonces ahí también nos practicábamos, pero yo ya había cumplido ya una época de prácticas y ya yo ya hacía locución profesional. Y lo hacía en una radio, como te decía, del sindicato de choferes de aquí de Pichincha, que se llamaba la Radio Presidente. No sé si tú te acuerdas. Claro, El- también tuve la oportunidad, se me abrió las puertas dentro, a través de don Fernando Beltrán. sí, sí, Fernando Sí, Beltrán. ujú. Exactamente. Mira esos nombres que ya uno ya prácticamente en la vida cotidiana ya se ha Y olvidado. contigo sí conversábamos porque tú llegabas, porque tú fuiste parte de una disquera de famosos. Después de eso, Entonces, de sí, famoso, cuando yo estaba en Radio Presidente, tú llegabas, con mis obviamente, discos. con el material y la música. ¿No? Entonces, un rato se conversaba, un rato se entrevistaba y cada cual seguía. Sí. Bueno, en Radio Presidente trabajé algún tiempo ahí ya y tenía uno muchas veces, y a ti también te ha de haber tocado, de hacer programas, pero no por un sueldo, sino Ujú. porque tú tenías que conseguir la publicidad Así para es. auspiciar el Los espacio famosos y así. cupos. Exacto. Entonces era 50% para el dueño de la radio, 50% para uno. Y así yo me mantenía trabajando. Y tú bien lo hiciste, de acuerdo. Justamente Fernando Beltrán a mí me recomendó para ir a la fábrica de discos famoso. Ahí yo me convertí en promotor de la fábrica de discos. Eso ya fue un poquito una época más fácil en mi vida porque ya en esta fábrica yo ya cobraba un sueldo, entonces yo ya me estabilicé económicamente un poquito, pero mientras seguía estudiando mi carrera de comunicación en la universidad. Y ahí aparece otra figura que seguramente tú lo has de ver conocido, a Patricio Toro Campana.
¿Te acuerdas Campaña, de él? Campaña, Sidón, de Radio Patricio Cuachiri. en Ecuachiri. Sí, Él alquiló la radio Ecuachiri y le puso de nombre la Radio Bonita, quedaba en la colonia Amazonas o de Amazonas la Colón. colonia Amazonas, exactamente. Entonces yo, al tiempo que seguía como promotor de Industrias Famoso, yo comencé a trabajar con Patricio Toro. Con Patricio Toro revolucionamos lo que era la frecuencia, la FM, porque la FM en ese tiempo era una radio donde, las radios donde solo ponían así musiquita suave, musiquita para oficinas, así, instrumental. Por ahí había alguna En otras programación. palabras, se pateó el tablero. Sí, 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 sí. Cuando Patricio Toro comenzó con su programa, no sé si tú te acuerdas, un programa que se llamaba Alegre Reloj. Así es, muy Era muy sintonizado. popular aquí en Quito ese Así programa, es. el Alegre Reloj. Histórico, histórico. Sí, tenía una sintonía total. Y yo recuerdo cuando él decía, tin, 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 alegre reloj, ya levántense, ya. Bueno, yo trabajé con él, pero también en otros programas musicales. Y así pasó la vida hasta que me gradué de licenciado en comunicación. Y ahí tuve la suerte de tener un profesor que se llamaba, si se llamaba porque ya murió hace poquito, Fausto Jaramillo. Fausto Jaramillo fue mi profesor y a la vez que era mi profesor, era director de noticias de Teleamazonas, de Canal 4 que se lo llama. Cuando terminamos nuestras jornadas ya de escolares, yo ya egresamos, cuando el día que ya justamente había una despedida, porque ya todos egresamos de comunicación, él se acerca y me dice, ¿quieres trabajar en Teleamazonas? Y entonces le digo, oye, esa pregunta no se la hace, hermano. ¿Qué me estás ofreciendo trabajo en Teleamazonas? Me dice, sí, sí, hermano, te estoy ofreciendo trabajo. Ven, y era un viernes, ¿ah? Me dice, te espero mañana sábado en el canal y hacemos unas pruebas. Bueno, hermano, ahí ya es un antes y un después. O sea, en Teleamazonas yo llegué ese sábado, hice mis primeros reportajes y me quedé por 4 años. Y ahí ya viene mi cambio de la radio a la televisión. Y bueno, ¿Pasaste también otra televisora o no? Gamavisión. sí, sí, después me fui a Gamavisión. Después de 4 años en Teleamazonas, pasé a Gamavisión. Verás, ese cambio a mí no me gustó. O sea, yo no le debía hacer. Y te cuento por qué. Tú sabes de que en ese tiempo utilizábamos las máquinas de escribir, las manuales, las que Así se es. les ponía el papel y escribíamos, y si uno se equivocaba, había que coger el papel, botarlo. Y en Teleamazonas ya nos compraron computadoras, pero eran unas computadoras, yo creo que tal De vez las tú, IBM. las IBM eran unas grandes, o sea, el CPU eran unas cosas Así grandes, es. y el monitor era una cosa así pequeñita, pequeñita. Y la capacidad de memoria eran 10 páginas. O sea, solo se podía guardar 10 hojas. Pero eso era un avance tecnológico impresionante. A la Eh, vanguardia, Teleamazonas. por supuesto. Entonces nosotros ya redactábamos nuestras noticias y venía el director de redacción y se sentaba en nuestro puesto, nos hacía tal vez alguna corrección en el texto y ahí ya imprimíamos nuestro papelito y nos íbamos a la cabina de locución para ya comenzar a editar. Eso era algo fantástico para nosotros, o sea, no tener que usar el papel, no tener que hacer tachones y todo, sino que ya corregíamos digitalmente y cuando ya estaba corregido total, lo mandábamos a imprimir. Entonces yo ya me acostumbré eso en Teleamazonas. Y resulta que tengo una propuesta de Gama Visión que me duplicaban el sueldo, Aníbal. Eso era una cosa fantástica. ¿Esa época de Gama era en la 6 de diciembre o en la América de 6 de Mundo? diciembre. 6 de diciembre, al frente del Colegio Benalcázar. Ahí Ya. funcionaba cuando yo trabajé ahí. La mejor época, una de las mejores épocas De Gamavisión, por de supuesto. Gamavisión. Sí. Por supuesto. Y yo me fui porque tú deberías conocerlo a Lolo Echeverría, Así es. Se le ve mucho Lolo, actualmente ya como como analista, cronista, ¿no? como analista, exacto. Ujú. Lolo Echeverría
en el tiempo este que yo salí de Teleamazonas, era el director, mejor dicho, fue director de noticias de Teleamazonas y él se pasó a Gamavisión y me llevó. Ya. Pero duplicándome el sueldo, fíjate que en Teleamazonas ganábamos 200,000 sucres mensuales. No era un mal sueldo, no era un mal sueldo, pero tampoco era gran cosa. Y en Gamavisión me ofrecieron pagar 400,000 sucres. Entonces, eso para mí fue el atractivo y me cambié. Pero me arrepentí. El primer día que llegué a Gamavisión, resulta que entro a la sala de redacción y otra vez máquinas de escribir. Qué bárbaro. Ahí yo que ganas de decir, me regreso otra vez, porque otra vez volver al papel, a la máquina de escribir. Bueno, después de un tiempito ya se pusieron las computadoras, pero otra vez volver Y bueno, y desde ese entonces hasta ahora, Teleamazonas sí ha tenido un poco más de presencia, de importancia. O sea, comparamos Teleamazonas con Gamavisión, o sea, desde el punto de vista de Evolución. influencia, sí, era mucho mejor Teleamazonas. Entonces, ese cambio yo no lo debía hacer nunca en la vida. Mira, ahí llega otra figura en mi vida que periodística, Carlos Vera. Ya. Carlos Vera entró como director de noticias de Gamavisión. Estamos hablando ya por los 90, ¿no? Por los 90, sí. No, un poquito más ya. Bueno, claro, en los 90, pero tipo 95, 96 por ahí. Ah, ya. Entonces llega Carlos y, o sea, realmente mira, de Carlos uno se puede aprender. Puede ser una figura muy controvertida, muy controversial, discutida, pero es un gran profesional. Es un hombre que se prepara mucho para una entrevista. O sea, yo aprendí ahí que antes de una entrevista hay que preparar el tema. Él antes de una entrevista se encerraba en su oficina y nadie le molestaba, se metía con documentos, con cosas para preparar la entrevista que tenía. Y él viene el gobierno de Sixto Durán Ballén. Yo no recuerdo exactamente el año de Sixto Durán Ballén. 92. No, no, un poquito más fue. No, no, terminó Borja del 88 al 92. O sea, te hablo del periodo, no sé cuándo tú ingresaste. Y de 92 al 96 fue Sixto. Bueno, entonces creo que fue más o menos por el 94 que yo, que estaba, que Sixto Durán Ballén lo nombra a Carlos Vera como ministro y en ese tiempo había el Ministerio de Comunicación y Turismo, se llamaba, Así es. y lo nombra a Carlos Vera y él me saca de Gamavisión y me pone en la Secretaría de Comunicación. Ahí entra otra etapa de mi vida, la etapa del sector público. Entonces, en este sector público, ya pues comencé a trabajar y ese es lo que más he trabajado en mi vida. Yo ahí trabajé hasta el 2006, un año antes de que se instaure en el país el gobierno de Correa. Un poquito antes yo ya salí de la Secretaría de Comunicación. Entonces, mi voz se la identifica un poco más con las cadenas de televisión, Ujú. con las cadenas del gobierno. Pues Institucional. sí, yo desde Sixto Durán Ballén, después vinieron todos los presidentes que se sucedieron, Alarcón, Palacio, no, bueno, Alarcón, después fue Bucarán, no, 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 Bucarán fue, Bucarán fue primero, después fue Alarcón. Después vino Yamil. Yamil, Yamil le sucedió Gustavo Novoa, después vino, ¿a quién le tocó Lucio. ahí? Lucio Gutiérrez, y se terminó con Palacios, y después ya vino el gobierno de Correa. Entonces, con todos esos gobiernos yo trabajé, y había ahí la oportunidad, como yo estaba como director de televisión, del departamento de televisión, yo viajaba mucho con los presidentes. Entonces, cada vez que yo me iba a Estados Unidos, yo me traía un equipo para mi productora, para mi productora, para mi productora. Entonces ya me había diseñado yo una editora. Entonces cada vez que me iba a Estados Unidos me traía la player,
la récord, el control de edición, un monitor, la cámara, las luces, el trípode, así, hasta que más o menos, ya te digo, en 2005, 2006, pues yo digo, no, yo ya tengo mis equipos, ya tengo mi productora, entonces yo voy a renunciar y me voy a independizar. Y ahí me independicé y puse mi productora de video. Y ahí Desde comencé a ahí, trabajar. desde ahí hasta esta fecha o hasta el año anterior. No, no. Mira, las productoras de video tuvieron un gran auge hasta más o menos 2014, 2015. Y te digo por qué. Comenzaron a aparecer los celulares, comenzaron a aparecer las tablets, y entonces ya todo el mundo se convirtió en camarógrafo y todo el mundo se convirtió Así es. Incluso los en aparatos mismos camarógrafo. ya se convirtieron como en medios, ¿no? Sí, sí, todo el mundo ya era camarógrafo, fotógrafo, editor de video. Entonces ya las productoras de video comenzamos a tener un declive, un declive. Y eso fue lo que ya, la gota que derramó el vaso, fue que entraron estos señores Alvarado al gobierno de Correa. Y estos señores Alvarado eh, asumieron todos los poderes. O sea, cada institución pública que necesitaba una producción de video, ellos decidían si hacer, no hacer, cómo hacer y con quién hacer. Entonces las productoras pequeñas nos comenzaron a dejar para abajo y quebré yo quebré. Yo ya no pude más hacer tanto la tecnología como este asunto de que te digo que se monopolizó el trabajo de las instituciones públicas. Entonces yo quebré y tuve que buscar nuevamente trabajo. Fíjate que yo llegué a tener 6 empleados en mi productora. Trabajábamos para unas empresas públicas, trabajábamos para empresas privadas, pero la producción de video comenzó a disminuir y tuve que despedir a todos mis trabajos, a mis trabajadores y yo volver a buscar trabajo. Entonces, hermano, ahí tuve la oportunidad de entrar a la Asamblea Nacional. Ya. Yo trabajé en la radio de la Asamblea Nacional durante también más o menos 5 años y, y ahora estoy trabajando en la Defensoría Pública. Y ahorita estoy como director de comunicación de la Defensoría Pública. Qué bueno. Fíjate, en un ratito te he contado prácticamente toda mi vida, pero yo tengo que agradecer a mucha gente, a muchas personas que estuvieron al lado mío, que fueron mis ¿Crees guías. que los puedes nombrar o de pronto obvias por cualquier cosa de un olvido o algo, pero de pronto de los que... No, mira, ya te he dicho algunos, por ejemplo, Lolo Echeverría ha sido una de las personas que yo recuerdo mucho, Carlos Vera igual. Eh, Mira, en Teleamazonas yo tuve una maestra, yo creo que tal vez tú o tus oyentes se recuerden el nombre de Alba Pico, no sé si Se la escuchaba, sí. Alba Pico era una periodista que estuvo mucho tiempo como directora de noticias de Teleamazonas. Ella era una persona excepcional. Ya murió también hace poco. Una persona excepcional. Ella fue mi maestra, mi maestra. Y ella me delineó, ella me estaba siempre controlando, y no solamente la redacción, sino ella me controlaba hasta las entrevistas que yo hacía, las locuciones que yo hacía. Entonces, ella fue una maestra excepcional para mí. Bueno, y más antes, tú lo nombraste a Fernando Beltrán, que también, hay otra figura que también, no sé si tú te acuerdas y que ya murió muy joven él, que se llamaba Fernando Berborich. Claro, de la cadena amarillo, azul y rojo. Exactamente, Él de la era radio, la espejo, radio reloj, la melodía, la espejo, espejo y la onda azul. así es. Ellos eran los dueños de De la esa radio. cadena amarillo, azul y rojo. ¿Te acuerdas tú de las novelas de Chucho y el Roto, del Río Cadena, Gato, Calimán. Calima? Claro, sabes que ahí también trabajé, también hice alguna época buena en la Radio Espejo con Fernando Belborich, que a él lo mataron, fue un crimen que sucedió, encontraron su cadáver en el Centro Comercial El Bosque de Quito. Bueno, él también es una figura que ha estado mucho en este campo.
Bueno, ¿qué más te puedo contar, hermano? Mi vida ha Bueno, sido... simplemente recordemos, ¿qué puedes decir tú de Luis Vázquez, que está en España, está en Zaragoza, tiene su propia emisora? Luis Vázquez. Bueno, él más que locutor era un eh, como operador de radio. Y recuerdo que siempre vestía muy elegante, con sus corbatines, y ahora y ahora yo sí lo he visto en España, haciendo programas de música ecuatoriana. Eso bien, es un gran personaje de la radiodifusión. Él también trabajó en el Radio Presidente. Creo que toda su vida trabajó en Radio Claro, Presidente. y también en Guachiri, porque él era el productor y grabador, la parte técnica. Sí, también fue esto. Ujú. Luis Vázquez, un buen amigo, querido amigo, sí. Bueno, hablemos antes de cerrar este cordial diálogo. ¿Qué opinas tú de esos cambios, esas evoluciones de la radio AM, luego a FM y luego el salto a Internet? ¿Cómo miras y qué es lo que se esperaría? Mira, eh, la tecnología siempre tiene que tener algo positivo, pero también tiene algo negativo. Ahora, todos somos comunicadores. Ujú. Por ejemplo, tú tienes un canal de YouTube, un canal de Facebook, de X, y tú emites información. Pero emites la información sin tener un sustento profesional, sin tener una formación universitaria en comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos mensajes que tú emites son mensajes de qué? De bailes, de chistes, de sketch de televisión, y la información como tal como que ha perdido un poco de seriedad. Con esta aparición de esto de la inteligencia artificial, inclusive ya no se cree si es que verdaderamente la persona está hablando o no está hablando. O sea, la persona le están haciendo abrir La la duda boca. de la veracidad. Sí, yo hoy de mañana justamente estaba o viendo un mensaje del Papa Francisco, del difunto Papa Francisco, y cuando yo le vi bien la boca, no era él, era un mensaje aparte, era un mensaje inclusive comercial. Entonces, fíjate, todo esto se ha prostituido, pongámosle así a la palabra. De La frente el tema. comunicación, la comunicación se ha prostituido y se la levanta hasta el punto de convertirse en una cháchara, en una burla, o simplemente con deseos de figurar o de ganar dinero. Entonces, no, pues el periodismo es algo serio. Nosotros el periodismo que siempre hemos ejercido es un periodismo serio, un periodismo con altura, un periodismo que tenía la misión exacta solamente de informar, nada más que Los informar. postulados. Entonces, ahora no, esto de la evolución de la tecnología a mí sí me preocupa, realmente me preocupa, porque ya los medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión tradicional, ya han pasado a segundo plano. La radio AM ya prácticamente desapareció. Hay algunas radios en Guayaquil que todavía se la sintoniza en radio AM, como por ejemplo la Radio Sucre, esa Radio Caravana, Pero van enlazadas ya con FM y complementadas con las redes. con redes, sí, pero la gente sí la sintoniza todavía en AM. En otras ciudades, aquí en Quito, por ejemplo, tú pones AM, ya nada, no sale absolutamente nada. Entonces, entonces a mí sí me preocupa eso, me preocupa que los medios de comunicación tradicionales están perdiendo auge, están perdiendo importancia, y eso significa que también las personas no están bien informadas. Eso sí es un grave problema. Edison, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por tu decisión y sinceramente para mí es un gran gusto volverte a ver, saber de ti y ratifico los mejores deseos en el cargo, en la función que estás actualmente presidiendo. Y quisiera que no sea la primera, sino haya otras oportunidades para ir sabiendo lo que haces y ir conversando de esto, de lo que nos apasiona, la comunicación, la locución, y un mensaje, un saludo final por el mes del locutor ecuatoriano, porque prácticamente tú tienes la madera, tienes la carta de presentación, tienes la voz, que es lo que nos iniciamos con lo que era en ese entonces
una especie como de requisito. Entonces, de alguna manera Sí. siempre tu voz causó comentarios al respecto. Entonces, sí amerita y vale la pena un mensaje, un saludo. Aníbal, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por la entrevista, gracias por esta invitación. Es bonito comentar y recordar todo lo que uno se ha pasado hasta llegar a cierta edad, porque todo ese camino que uno se ha trazado, de alguna manera, si tú has tenido la bondad de invitarme a este programa, es porque de alguna manera hemos hecho noticia, hemos hecho imagen, tenemos una credibilidad y eso es importante. Pero a todos los muchachos, los jóvenes que tienen inclinación por la comunicación, yo sí les puedo decir edúquense, capacítense, vayan a las aulas universitarias, aprendan a ser comunicadores, periodistas, como quiera que sea, pero lo que nunca se olviden es de la lealtad con el pueblo, la lealtad con las personas humildes. No solamente hay que mirar hacia un lado. O sea, en comunicación tenemos que mirar los dos lados. No podemos emitir una información sin que esa información esté contrastada. No podemos utilizar los medios digitales para simplemente reírnos, burlarnos o con alguna intencionalidad. Yo creo que la tecnología debe ser bien utilizada para seguirnos formando, para seguirnos educando, para seguir creciendo como sociedad, como ciudad, como país. Tenemos que la comunicación utilizarla para formar a todo un pueblo y ese es el papel de los periodistas. Aníbal, muchísimas gracias por la invitación. Celebro haber conversado contigo y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista con Edison Sánchez, locutor, Edison Sánchez, periodista, Edison Sánchez, funcionario, Edison Sánchez, el amigo de siempre. Muchas gracias. Seguimos en esta galería de locutores en el mes